Descubre la legendaria Atlántida en español. ¿Te imaginas una civilización avanzada perdida bajo el mar? Prepárate para un viaje alucinante a través del tiempo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Bienvenida, explorador. Prepárate para un viaje a través del tiempo, hacia un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos, la Atlántida. ¿Te imaginas una civilización avanzada, con tecnología asombrosa, que desapareció sin dejar rastro? Eso es lo que nos propone la leyenda, un relato que ha inspirado innumerables historias y teorías. La historia comienza con Platón, el filósofo griego, quien en sus diálogos Taimeo y Critias nos cuenta la fabulosa historia de una isla-continente Atlántida, con una civilización poderosa y rica que dominaba el océano. Imagínate una sociedad floreciente, con tecnología superior y una organización social compleja, un imperio que llegó a su fin de forma catastrófica. Durante siglos, la Atlántida ha sido un enigma. Fue una invención de Platón, una alegoría para ilustrar sus ideas políticas, ¿o existió realmente una civilización avanzada que desapareció bajo las olas? La pregunta persiste, alimentando la imaginación y las investigaciones de historiadores, arqueólogos y científicos. Pero, ¿de dónde surge esta fascinante historia? La primera vez que oímos hablar de la Atlántida es gracias a Platón, en sus diálogos Taimeo y Critias. Imagina tú, sentado junto a un fuego crepitante en la antigua Grecia, escuchando a Platón describir una civilización poderosa, con una tecnología asombrosa, desaparecida bajo las olas. Él no la presenta como un hecho histórico irrefutable, sino como una alegoría, una historia con una moraleja sobre el poder y la corrupción. En el Timeo, Platón introduce la idea de una isla-continente de un tamaño descomunal, hogar de una civilización avanzada que poseía conocimientos de astronomía, ingeniería y filosofía superiores a los de su época. Piensa en ello, una sociedad tan poderosa que incluso desafiaba a Atenas en su esplendor. Para Platón, la Atlántida servía como ejemplo de una civilización que sucumbió a su propia arrogancia. El Critias, aunque inacabado, continúa la historia, detallando la organización política y social de la Atlántida, sus costumbres y su final catastrófico. Platón utiliza el lenguaje poético y simbólico, dejando mucho espacio para la interpretación. Fue una historia inventada para ilustrar una idea filosófica, o se basó en alguna tradición oral o leyenda que había escuchado. La pregunta sigue abierta, alimentando la fascinación por este misterio. Pues bien, ahí estás, escuchando la historia de la Atlántida contada por Platón. Pero, ¿era él serio o estaba jugando con tu imaginación? Algunos creen que la describió como una advertencia, una alegoría sobre el poder y la corrupción. Piensa en una sociedad avanzada, tecnológicamente superior, pero que sucumbió a su propia ambición. ¿No te suena familiar incluso en nuestros tiempos? Otros, sin embargo, defienden la posibilidad de que Platón se basara en una tradición oral, en leyendas de una civilización perdida. Quizás exageró, embelleció la historia, pero ¿qué tal si hay un grano de verdad en su relato? Imagínate la posibilidad de una cultura avanzada, desaparecida bajo las olas. Es una idea que ha cautivado a generaciones. La clave está en entender el contexto. Platón no era un historiador en el sentido moderno. Sus escritos eran filosóficos. Utilizaba la narrativa para transmitir ideas complejas sobre la justicia, el poder y la naturaleza humana. La Atlántida entonces podría ser una herramienta literaria, un ejemplo hipotético, para explorar estas ideas profundas. ¿Qué piensas tú? Pues bien, Platón describe una Atlántida tecnológicamente avanzada. Imagina una ciudad construida con oro, plata y oricalco, un metal brillante y desconocido para nosotros. Sus edificios eran impresionantes, con templos dedicados a los dioses y palacios para la realeza. Habla de canales que recorrían la ciudad, permitiendo el fácil desplazamiento en barcos, y de un sistema de riego sofisticado que garantizaba la fertilidad de sus campos. La sociedad atlante era altamente organizada. Tenían un ejército poderoso, pero también se destacaban por su sabiduría y su amor por el conocimiento. Se dice que poseían avanzados conocimientos de astronomía, matemáticas y medicina, superando a cualquier otra civilización de su tiempo. Habla de una sociedad justa y próspera, donde la riqueza se distribuía equitativamente. Piensa en la descripción de sus armas y tecnología. Platón menciona carros de guerra avanzados y armas sofisticadas, indicando un alto nivel de desarrollo metalúrgico. Además,
La disposición de la ciudad con sus muros defensivos y su estratégica ubicación sugiere una gran capacidad de planificación y una avanzada ingeniería militar. Todo esto apunta a una civilización mucho más desarrollada de lo que se creía posible en la época. Pero, ¿qué causó la destrucción de esta civilización tan avanzada? Esa es la pregunta que ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Algunas teorías apuntan a una catástrofe natural, quizás un gigantesco terremoto o una erupción volcánica de proporciones apocalípticas que hundió la isla bajo el mar. Imagina el pánico, la destrucción, una escena de caos indescriptible. Otras teorías, sin embargo, sugieren una causa más bélica. Quizás la Atlántida cayó en una guerra devastadora, quizás contra Atenas, como sugiere Platón. Imagina poderosas armadas chocando en el mar, el fuego de las catapultas, el estruendo de los combates, una guerra que arrasó con todo a su paso, dejando solo ruinas y silencio. La verdad, amigo mío, es que probablemente nunca sepamos con certeza qué acabó con la Atlántida. Quizás fue una combinación de factores, una catástrofe natural que debilitó a la ciudad, dejándola vulnerable a una invasión o a una rebelión interna. Lo que sí sabemos es que su desaparición nos dejó una leyenda fascinante, una historia que continúa cautivándonos hasta nuestros días. Platón, ¿te acuerdas? Él nos presentó a la Atlántida no solo como una sociedad avanzada, sino como una advertencia. Piensa en su poder, su riqueza y su caída. ¿Será que nos cuenta una historia sobre el peligro del exceso, de la ambición desmedida que lleva a la destrucción? Quizás la Atlántida es un reflejo de nuestras propias sociedades, un recordatorio de que el poder sin sabiduría puede ser devastador. Pero, ¿y si la historia también encierra una esperanza? A pesar de su destrucción, la Atlántida perdura en la leyenda. Es un símbolo de lo que podría ser, una sociedad ideal, aunque inalcanzable. ¿Te imaginas una civilización tan avanzada, tan justa, que buscaba el equilibrio con la naturaleza? Quizás el mito nos invita a aspirar a algo mejor, a construir un futuro donde la sabiduría y la armonía prevalezcan. La Atlántida, entonces, se convierte en un espejo. Refleja tanto nuestros miedos como nuestros sueños. Nos muestra el abismo al que podemos caer si olvidamos la prudencia y la justicia. Pero también nos inspira a construir un mundo mejor. Un mundo donde la sabiduría y el equilibrio con el entorno sean la base de nuestra prosperidad. ¿Qué lección aprendemos de esta civilización perdida? Esa es la pregunta que cada uno debe responder. Pero, ¿dónde estaba realmente la Atlántida? Platón la situó más allá de las columnas de Hércules, un lugar misterioso que ha alimentado la imaginación de generaciones. Algunos creen que se refiere al Mediterráneo, quizás cerca de Creta o Santorini, lugares que sufrieron erupciones volcánicas devastadoras. Imagina la potencia de esa civilización, capaz de construir una flota tan grande que podía conquistar el mundo conocido, y luego, desapareció. Otras teorías apuntan hacia el Atlántico, quizás en las Azores o incluso en América. Piensa en la avanzada tecnología que Platón describe. ¿Sería posible que una civilización tan desarrollada existiera en un lugar tan remoto? Las pruebas arqueológicas son escasas, pero la búsqueda continúa. Cada nueva expedición, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a la verdad, o al menos a una mejor comprensión del misterio. La verdad es que la ubicación exacta de la Atlántida sigue siendo un enigma. Quizás nunca lleguemos a saber con certeza si fue una realidad o un mito, una advertencia o una simple historia, pero la búsqueda en sí misma es fascinante, una prueba de nuestra constante curiosidad y nuestro deseo de desentrañar los secretos del pasado. Cada teoría nos invita a explorar, a imaginar, a soñar con la posibilidad de una civilización perdida. Pues bien, tú ya sabes que todo empezó con Platón, ¿verdad? Sus diálogos, el Taimeo y el Critias, nos dejaron la primera descripción detallada de la Atlántida, una civilización avanzada que desapareció bajo las olas. Desde entonces, la isla perdida ha cautivado la imaginación de escritores de todas las épocas. Imagina la fuerza de esa historia, generaciones enteras fascinadas por un misterio que perdura. A lo largo de la historia, muchos autores se han inspirado en la leyenda. Autores clásicos y renacentistas la reinterpretaron, añadiendo sus propias pinceladas a la narración original. Algunos la usaron como metáfora, otros como escenario para aventuras épicas. Piensa en la cantidad de historias increíbles que se han creado alrededor de esta misteriosa civilización.
Pero la Atlántida realmente despegó en la literatura moderna, ¿no? Autores como Julio Verne y H.P. Lovecraft la incorporaron a sus obras, añadiendo elementos de ciencia ficción y terror, respectivamente. De repente la Atlántida ya no era solo una leyenda clásica, sino un escenario para historias de misterio, aventura y hasta horror cósmico. Se volvió un lienzo para la imaginación moderna. Y hoy en día, la Atlántida sigue inspirando a escritores, cineastas y artistas. Se ha convertido en un símbolo perdurable, un misterio que sigue alimentando nuestra curiosidad y nuestra creatividad. Es una prueba de la fuerza de una buena historia, una historia que trasciende el tiempo y las culturas. ¿Qué otras historias conoces tú que han tenido un impacto similar? Pero ¿cómo ha imaginado Hollywood la Atlántida? Pues, de maneras muy diversas. Recuerda que Platón solo nos dio una base, una idea, y el cine ha corrido con la interpretación. Algunas películas la muestran como una civilización utópica, tecnológicamente avanzada, con ciudades brillantes bajo el mar. Otras, en cambio, la presentan como un imperio militarista, poderoso y ambicioso, que sucumbió a su propia arrogancia. Tú mismo has visto la variedad en las representaciones, ¿verdad? Piensa en las películas que has visto. ¿Eran las ciudades atlantes sumergidas o flotantes? ¿Había monstruos marinos gigantescos? ¿O quizás la tecnología atlante era tan avanzada que desafiaba las leyes de la física? El cine ha jugado con todos esos elementos, creando imágenes impactantes que han quedado grabadas en nuestra imaginación. Cada director ha tenido su propia visión, su propia interpretación de la leyenda. Analizando estas diferentes representaciones, podemos ver cómo la Atlántida ha servido como metáfora de muchas cosas: el poder, la ambición, la tecnología, la destrucción, pero también como un espejo de nuestras propias sociedades, de nuestros miedos y nuestros sueños. ¿Qué te dicen a ti esas imágenes? ¿Qué te hace pensar sobre nuestra propia civilización y su futuro? Pero la historia de Atlántida no se queda en la pantalla grande. El mundo de los videojuegos también ha explorado sus misterios. Piensa en las aventuras épicas que has vivido, buscando tesoros perdidos en ruinas submarinas, enfrentando criaturas mitológicas y desentrañando los secretos de una civilización desaparecida. Muchos juegos han recreado la atmósfera de la legendaria Atlántida, ofreciéndote una experiencia inmersiva que va más allá de lo que el cine puede lograr. Desde juegos de exploración y aventura hasta RPGs, la Atlántida ha servido como escenario para historias fascinantes. Recuerda esos momentos en los que te encontraste con guardianes colosales, resolviste enigmas ancestrales o descubriste artefactos poderosos. Cada juego aporta su propia interpretación de la leyenda, creando un universo único y lleno de posibilidades. ¿Has sentido la tensión de una persecución bajo el agua, huyendo de los monstruos marinos que protegen los secretos de Atlántida? La tecnología ha permitido recrear con detalle la arquitectura impresionante de la ciudad perdida, sus templos majestuosos y sus avanzados mecanismos. Imagina la sensación de caminar por calles sumergidas, descubriendo palacios olvidados y desvelando los misterios de una tecnología superior a la de su tiempo. Los videojuegos te permiten experimentar la Atlántida de una forma interactiva, transformándote en el héroe que desvela sus secretos. Pero, ¿qué símbolos nos hablan de esta civilización perdida? Piensa en los sellos cilíndricos, esos pequeños rollos de piedra grabados con escenas y jeroglíficos. Algunos investigadores creen que representan eventos clave de la historia atlante, quizás rituales, batallas o incluso la propia catástrofe que los hundió. Observa esos grabados, ves la repetición de ciertos motivos: serpientes entrelazadas, discos solares, o figuras humanas con atributos divinos. La simbología atlante, aunque misteriosa, no es indescifrable. Muchos de estos símbolos se repiten en diferentes contextos, sugiriendo un significado profundo y codificado. Algunos estudiosos los vinculan a ciclos cósmicos, a la veneración del sol, y a una profunda comprensión de la naturaleza. Imagina a los atlantes observando el cielo nocturno, interpretando el movimiento de las estrellas y plasmando sus conocimientos en estos símbolos. ¿Qué secretos ocultan esas constelaciones grabadas en sus artefactos? El lenguaje mismo de estos símbolos puede que sea una clave. No se trata solo de imágenes, sino de una combinación de formas, posiciones y composiciones que podrían revelar una gramática visual. Fíjate en cómo se combinan los elementos: el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra. Cada elemento podría tener un significado individual,
pero juntos cuentan una historia. Puedes descifrar el mensaje oculto detrás de estas combinaciones aparentemente aleatorias. Pero la historia de la Atlántida no termina ahí, ¿verdad? Para muchos, es mucho más que una simple leyenda. Adéntrate conmigo en el mundo del ocultismo, donde la isla perdida se convierte en un símbolo poderoso, un enigma que ha cautivado a ocultistas y esoteristas durante siglos. Piensa en las sociedades secretas, en sus rituales y en sus interpretaciones de los textos antiguos. Para ellos, la Atlántida representa una sabiduría perdida, una tecnología avanzada, quizás incluso una conexión con fuerzas sobrenaturales. Autores como Elena Blavatsky, figura clave de la teosofía, incorporaron la Atlántida en sus teorías sobre la evolución espiritual de la humanidad. Para ella, la Atlántida no era solo una civilización avanzada, sino una raíz ancestral de conocimientos ocultos, una fuente de poder espiritual que se perdió con la catástrofe. Imagina cómo estos pensadores veían la isla como una clave para entender el pasado y el futuro de la humanidad, una pieza del rompecabezas cósmico. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la Atlántida esconde secretos esotéricos? Muchas corrientes ocultistas la ven como un lugar donde se desarrolló una magia poderosa, una tecnología que superaba con creces la comprensión de su tiempo. Se habla de cristales que concentraban energía, de máquinas voladoras y de conocimientos avanzados sobre la naturaleza del universo. Estas teorías, aunque especulativas, muestran la profunda huella que la leyenda atlante ha dejado en la imaginación humana. ¿Pero qué tesoros ocultaba realmente la Atlántida? Las leyendas hablan de riquezas inimaginables, oro, piedras preciosas, artefactos de un poder descomunal. Imagina tú, navegando por mares desconocidos, buscando indicios de una civilización perdida que prometía una fortuna sin igual. La ambición se mezclaba con la sed de conocimiento, un cóctel peligroso que atrajo a exploradores y aventureros durante siglos. Se dice que la ciudad atlante poseía una tecnología avanzada, capaz de manipular la energía misma. Algunos hablan de cristales que irradiaban un poder misterioso, capaces de curar enfermedades o incluso controlar el clima. ¿Serían estos cristales la clave de la riqueza de la Atlántida? ¿O este quizás era el conocimiento contenido en sus bibliotecas el verdadero tesoro? La búsqueda de estos tesoros ha llevado a innumerables expediciones, algunas exitosas, otras trágicas. Desde el descubrimiento de objetos que podrían ser de origen atlante hasta la desaparición de intrépidos exploradores en el mar, la leyenda sigue viva, alimentando la imaginación y la búsqueda incansable de la verdad. ¿Tú qué crees? ¿Será que algún día se desvelará el misterio de los tesoros de la Atlántida? Pero, ¿qué pasa si te digo que las leyendas no solo hablan de oro y gemas? Algunas teorías apuntan a que la Atlántida poseía una tecnología increíblemente avanzada para su época. Imagina ciudades iluminadas por una energía desconocida, máquinas que desafiaban la gravedad, o incluso un sistema de comunicación instantánea. Suena a ciencia ficción, pues no lo es tanto si analizamos las descripciones de Platón con ojos críticos. Piensa en las descripciones de muros imponentes, estructuras colosales, y un nivel de organización social que superaba con creces a cualquier civilización conocida en la antigüedad. ¿Cómo lograron construir todo eso? Algunos expertos sugieren la existencia de metales desconocidos, de una comprensión avanzada de la ingeniería hidráulica, o incluso de fuentes de energía alternativas que hoy solo podemos imaginar. La idea de una Atlántida tecnológicamente superior no es solo especulación. Muchos investigadores se han dedicado a analizar las leyendas, buscando posibles conexiones con descubrimientos arqueológicos o avances científicos que podrían corroborar estas teorías. Es un misterio fascinante, ¿verdad? Un enigma que nos invita a cuestionar nuestros propios límites y a imaginar posibilidades que trascienden nuestra comprensión actual. Pero la tecnología no era lo único que fascinaba a los atlantes. Su religión era compleja y poderosa, una mezcla de veneración a la naturaleza y a dioses con poderes sobrehumanos. Imagina a los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas y doradas, realizando rituales en templos de mármol, bajo la mirada atenta de enormes estatuas que representaban a sus deidades. ¿Qué tipo de dioses adoraban? ¿Cómo influía su fe en su día a día? Platón, en sus diálogos, describe una sociedad regida por una élite sacerdotal que interpretaba la voluntad divina. Estos sacerdotes, considerados intermediarios entre los dioses y los mortales, mantenían el orden social y guiaban las decisiones políticas. Piensa en el poder que eso significaba.
la influencia directa en la vida de cada ciudadano, cómo se manipulaba la fe para mantener el control. La mitología atlante, aunque fragmentada, nos habla de dioses con poderes relacionados con el mar, la tierra y el cielo, reflejando la importancia de estos elementos en su vida. Algunos estudiosos sugieren que Poseidón, dios del mar, jugó un papel fundamental en su panteón. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura atlante? ¿Cómo se conectaba su cosmovisión religiosa con su avanzada tecnología? Piensa en el poder de los atlantes, tú. No solo hablamos de fuerza bruta, sino de un control absoluto sobre su civilización. Ellos dominaban la ingeniería, la arquitectura, la agricultura, todo estaba perfectamente orquestado para su beneficio. ¿Cómo lo lograron? A través de una organización social eficiente y una profunda comprensión de los recursos naturales a su alcance. Un sistema que, aunque aparentemente utópico, ocultaba una compleja red de poder. Este dominio no era casual. La estructura de poder de la Atlántida, aunque no la conocemos completamente, seguramente implicaba una jerarquía bien definida, desde los sacerdotes con su influencia religiosa y política, hasta los ingenieros y militares, cada uno con su papel en mantener el orden y la prosperidad, o quizás la opresión. ¿Cómo se mantenía este equilibrio? ¿Y qué sucedía cuando alguien desafiaba el sistema? Analicemos el concepto de poder en la Atlántida. No se trataba solo de fuerza militar, aunque esa también existía. Era un poder multifacético, que abarcaba el control económico, tecnológico, religioso y social. El poder de los atlantes radicaba en su capacidad de controlar todos estos aspectos de la vida, asegurando la estabilidad, o al menos la apariencia de estabilidad de su sociedad. Pero recuerda, tú, que incluso los imperios más poderosos pueden caer. Pero, ¿cómo funcionaba la justicia en la Atlántida? Imagina un sistema complejo, basado en la sabiduría de sus gobernantes y la estricta aplicación de leyes justas. No se trataba de castigos arbitrarios, sino de un orden que buscaba el equilibrio y la armonía en la sociedad. Se valoraba la verdad por encima de todo, y las pruebas se examinaban con meticulosidad. Las leyes atlantes protegían a los ciudadanos, garantizando sus derechos y estableciendo normas claras para la convivencia. La propiedad privada estaba asegurada, los contratos se respetaban, y los delitos se castigaban con proporcionalidad, buscando la reparación del daño causado. La justicia era un pilar fundamental de su civilización. Piensa en la importancia de la educación en este sistema. Los atlantes recibían una formación integral, aprendiendo no solo sobre leyes, sino también sobre ética, moral y filosofía. Esto contribuía a una sociedad más consciente y responsable, donde la justicia no solo se aplicaba, sino que se entendía y se vivía a diario. Aunque la Atlántida se hundió, su sistema de justicia nos deja una valiosa lección. Una sociedad justa y próspera se basa en leyes equitativas, en la educación de sus ciudadanos y en el respeto a la verdad. ¿Qué podemos aprender nosotros de su ejemplo? Pero la paz no duró para siempre. Recuerda que te conté de la gran prosperidad de Atlántida, ¿verdad? Esa misma riqueza atrajo la codicia de otras naciones. Imagina poderosos ejércitos, barcos de guerra surcando los mares, acercándose a las costas de tu próspera ciudad. El conflicto llegó, inevitablemente, como una tormenta sobre el horizonte. Las batallas fueron épicas, luchas titánicas entre ejércitos poderosos. Piensa en la furia de la guerra, el choque de espadas, los gritos de los guerreros, el olor a sangre y humo. Atlántida, con su tecnología avanzada, inicialmente logró defenderse, pero la guerra desgastó sus recursos y su moral. La ambición y la rivalidad interna también jugaron un papel crucial. Recuerda que la justicia en Atlántida era compleja, pero incluso un sistema perfecto puede ser debilitado por la corrupción. La guerra expuso las grietas en su sociedad, las divisiones internas minaron su fuerza. Finalmente, tras años de sangrientas batallas y traiciones internas, Atlántida sucumbió. Su gran imperio, símbolo de poder y sabiduría, se derrumbó, sepultado bajo las olas del océano. La leyenda de su caída, una mezcla de tragedia y misterio, sigue resonando a través de los siglos. Recuerda que te mencioné la increíble prosperidad de Atlántida. Pero, ¿cómo lograron mantener ese nivel de vida? Piensa en sus impresionantes edificios, sus extensos campos de cultivo. Todo eso requería una gestión cuidadosa del medio ambiente. Imagina la cantidad de recursos que necesitaban: madera para construir, minerales para las herramientas, agua para el riego.
¿Cómo crees que lo manejaban? Pues bien, los atlantes parecen haber tenido un sistema bastante avanzado para el aprovechamiento de los recursos. Las evidencias sugieren un uso inteligente del agua, con sistemas de riego sofisticados y la posible construcción de embalses. También se cree que conocían técnicas de agricultura sostenible, que les permitían obtener cosechas abundantes sin agotar la tierra. ¿Te imaginas la complejidad de gestionar todo eso en una sociedad tan avanzada? Sin embargo, a pesar de su aparente sabiduría, el impacto ambiental de Atlántida no fue necesariamente benigno. Una civilización tan próspera y extensa, inevitablemente, dejó su huella. La deforestación para la construcción y la agricultura, la minería a gran escala, la gestión de residuos, todo esto tuvo un coste ecológico, aunque la extensión exacta de ese impacto es algo que todavía estamos tratando de comprender. ¿Crees que la búsqueda de progreso siempre conlleva un precio ambiental? Recuerda esos imponentes templos, ¿verdad? Imagina el silencio que ahora reina donde antes resonaba la vida atlante. La caída dejó tras de sí ruinas colosales, un testimonio mudo de una civilización brillante. Sus avances tecnológicos, su sabiduría, todo sepultado bajo las olas, o quizás, esparcido por el mundo en forma de leyendas. La dispersión de los atlantes, obligados a huir, a reconstruir sus vidas en tierras lejanas, debió ser un proceso doloroso y caótico. Piensa en la pérdida de conocimiento, de tradiciones, de la identidad misma de un pueblo. Muchos secretos se perdieron para siempre, tragados por el océano o el paso del tiempo. Pero, desapareció todo. Es posible que algunos conocimientos, algunas técnicas, hayan sobrevivido, transmitidos a través de las generaciones, mezclándose con las culturas de los pueblos que los acogieron. Quizás, sin saberlo, tú mismo llevas en tu sangre un eco de la Atlántida. Piensa en las grandes civilizaciones del Mediterráneo, Grecia, Egipto, incluso las culturas mesoamericanas. ¿Te has preguntado si alguna de sus leyendas, sus mitos, sus conocimientos, podrían tener raíces en la Atlántida? Algunos investigadores creen que sí. Se han encontrado sorprendentes paralelismos en sus estructuras sociales, sus conocimientos astronómicos e incluso en sus relatos mitológicos. La búsqueda de estas conexiones es un camino fascinante. Por ejemplo, la avanzada tecnología atlante, su conocimiento de la metalurgia y la ingeniería, podrían haber influenciado el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Imagina la posibilidad de que algunos atlantes sobrevivieran al cataclismo, llevando sus conocimientos a otras tierras. Esa idea ha inspirado innumerables teorías, que intentan conectar los restos de la Atlántida con las bases de otras culturas. Recuerda los mitos griegos, repletos de dioses poderosos y cataclismos. Es posible que la historia de la Atlántida, con su destrucción repentina, se haya filtrado en la memoria colectiva, transformándose en leyendas que perduran hasta nuestros días. La búsqueda de estas conexiones históricas es un trabajo complejo, que requiere analizar cuidadosamente las fuentes, comparando y contrastando diferentes culturas y sus relatos. Recuerda las historias, las leyendas que hablan de la Atlántida. Se dice que poseían cristales, enormes y brillantes, que irradiaban una energía desconocida. Imagina esos cristales, tú, como fuentes de poder inmenso, capaces de controlar el clima, la energía vital misma de la isla. ¿Qué secretos guardaban esas piedras luminosas? Algunos creen que estos cristales atlantes eran la clave del avanzado desarrollo tecnológico de la civilización. Piensa en la posibilidad de manipular la energía a un nivel que hoy solo podemos soñar. ¿Podrían haber sido una fuente de energía limpia e ilimitada? ¿O algo mucho más misterioso, quizás con un poder aún más profundo? El misterio persiste. ¿Qué pasó con esos cristales? ¿Se perdieron en el océano con la Atlántida? ¿Fueron rescatados por alguna otra civilización? Quizás aún permanecen ocultos, esperando ser redescubiertos. La energía que emanaban, su poder, sigue siendo un enigma que cautiva a investigadores y soñadores por igual. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Muchos investigadores han dedicado sus vidas a buscar pruebas de la existencia de Atlántida. Algunos se centran en la ubicación geográfica, estudiando mapas antiguos y leyendas para encontrar posibles coincidencias con descripciones de la isla. Otros analizan las tecnologías supuestamente atlantes, buscando paralelismos con avances en civilizaciones antiguas, como el uso de metales o la construcción de estructuras monumentales. Tú podrías sorprenderte de lo que han encontrado.
Existen teorías que relacionan la desaparición de Atlántida con eventos geológicos catastróficos, como erupciones volcánicas o tsunamis. Imagina la fuerza de la naturaleza, capaz de borrar una civilización entera del mapa. Se han encontrado evidencias de grandes cataclismos en diferentes partes del mundo, lo que alimenta la especulación sobre la posibilidad de que estos eventos hayan sido la causa de la destrucción de una civilización avanzada. Tú mismo puedes investigar estas teorías. La búsqueda de Atlántida continúa, impulsada por la fascinación que esta legendaria civilización despierta. La ciencia ofrece herramientas para investigar, pero también reconoce los límites de lo que se puede conocer con certeza. Muchas preguntas permanecen sin respuesta, y quizás algunas siempre lo harán. Pero la búsqueda misma es un testimonio de la capacidad humana para soñar, imaginar y buscar respuestas a los misterios del pasado. ¿Tú qué piensas? Pero, ¿cómo imaginaron los artistas a esta civilización perdida? A lo largo de la historia, la Atlántida ha inspirado a innumerables artistas, desde pinturas renacentistas que la representaban como una ciudad opulenta y poderosa, hasta ilustraciones victorianas que la mostraban sumergida bajo las olas. La visión artística de Atlántida ha evolucionado con el tiempo, reflejando las ideas y creencias de cada época. Observa cómo diferentes culturas han interpretado esta leyenda a través del arte. En el siglo XIX, el romanticismo influyó en la representación artística de Atlántida, mostrando ruinas imponentes bajo el océano, evocadoras de un pasado glorioso y perdido. Las ilustraciones de la época transmitían una sensación de misterio y melancolía, enfocándose en la decadencia y el misterio que envuelve a la ciudad sumergida. Piensa en los tonos oscuros y las figuras sombrías que se utilizaron para capturar esa atmósfera. El arte moderno y contemporáneo también ha explorado la leyenda. Artistas contemporáneos han recurrido a diferentes técnicas para representar la Atlántida, desde esculturas abstractas hasta instalaciones interactivas. Algunos se centran en la idea de la tecnología avanzada, mientras que otros prefieren la representación de un paraíso perdido. Tú, ¿cómo te imaginas la Atlántida representada en el arte moderno? Pero la Atlántida no solo ha cautivado a pintores y escultores, también ha inspirado a compositores a lo largo de la historia. Imagina, tú, las grandiosas orquestas interpretando piezas que evocan el misterio y la grandeza de esta ciudad perdida. ¿Qué sonidos te vienen a la mente al pensar en la Atlántida? Quizás el sonido del mar, el eco de templos antiguos o el susurro de secretos olvidados. Muchos compositores han intentado capturar la esencia de la Atlántida en sus obras. Piensa en la majestuosidad de sus palacios, la fuerza de su pueblo, el misterio que envuelve su desaparición. ¿Cómo podrías traducir todo eso en música? La música, al igual que la pintura, puede ser una poderosa herramienta para evocar emociones y contar historias. Un análisis musical de estas composiciones revelaría, seguramente, el uso de instrumentos específicos, acordes que evocan la tristeza o la grandeza, ritmos que transmiten la energía o la calma. ¿Te imaginas una pieza que comience con un ritmo lento y misterioso, para luego ir creciendo en intensidad hasta representar la potencia de la civilización atlante? Esa sería una forma de plasmar la leyenda a través del sonido. Pero la historia de la Atlántida no es única. ¿Te has preguntado si existen otras leyendas que comparten similitudes? Muchas culturas antiguas cuentan historias de civilizaciones avanzadas que desaparecieron bajo el mar, o fueron destruidas por catástrofes. Piensa en la Lemuria, un continente mítico en el Océano Índico, o en las historias sumerias de Dilmun, una tierra paradisíaca que se hundió. Estas narraciones, aunque diferentes en detalles, presentan paralelismos intrigantes con la leyenda atlante. Un análisis comparativo revela patrones comunes, la descripción de una sociedad avanzada tecnológicamente, con conocimientos de astronomía, arquitectura monumental, y una súbita caída, a menudo atribuida a la ira de los dioses o a desastres naturales. Estas coincidencias sugieren que la leyenda de la Atlántida podría ser una reminiscencia colectiva de eventos reales, quizás exagerados o deformados con el paso del tiempo, o incluso una metáfora para el ciclo de auge y caída de las civilizaciones. Considera, por ejemplo, la similitud entre la descripción de la Atlántida como una potencia naval y las historias de civilizaciones minoicas o fenicias que dominaron el Mediterráneo. ¿Podrían estas leyendas ser ecos distorsionados de sus logros y su posterior declive? La respuesta, por supuesto, sigue siendo un misterio. Pero el estudio comparativo de estos mitos nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de las narraciones antiguas,
y su capacidad para reflejar, aunque de manera simbólica, las preocupaciones y las experiencias de las sociedades que las crearon. Pero, ¿qué significa realmente la Atlántida para ti? Para algunos, es una metáfora de una civilización perdida, un recordatorio de la fragilidad del poder y el paso del tiempo. Otros la ven como una sociedad utópica, una imagen idealizada de una época dorada que jamás existió. Piensa en ello, ¿es una advertencia, una esperanza, o simplemente un misterio fascinante? Hay quienes buscan pruebas físicas de su existencia, explorando el fondo del océano, en busca de ruinas. Otros se enfocan en las interpretaciones literarias, analizando la obra de Platón y buscando pistas ocultas en sus descripciones. ¿Dónde encaja tu propia interpretación en este amplio espectro de posibilidades? Incluso la ubicación de la Atlántida es objeto de debate. Algunos la sitúan en el Mediterráneo, otros en el Atlántico, y algunos incluso sugieren que es un lugar puramente simbólico, sin ubicación física real. La diversidad de opiniones es tan amplia como el océano mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen las excavaciones? Tú te preguntarás si hay alguna evidencia arqueológica que respalde la leyenda. La verdad es que no existe un hallazgo contundente que confirme la existencia de una Atlántida tal como la describió Platón. Sin embargo, eso no significa que la arqueología no haya aportado piezas al rompecabezas. Muchas culturas antiguas, con avances tecnológicos sorprendentes para su época, podrían haber inspirado el mito. Diversas civilizaciones del Mediterráneo y el Atlántico, como la minoica en Creta, o la cultura de Tartesos en la península ibérica, muestran un alto nivel de desarrollo para su tiempo. Sus ciudades, palacios y sistemas de ingeniería hidráulica son impresionantes. ¿Podrían ser estas culturas las semillas que dieron origen a la leyenda Atlante? Es una posibilidad que los arqueólogos consideran. La arqueología submarina también juega un papel crucial. El descubrimiento de ciudades sumergidas, como las ruinas de Heracleion en Egipto, nos recuerda la vulnerabilidad de las civilizaciones costeras ante desastres naturales. Estos hallazgos, aunque no sean la Atlántida, contribuyen a entender cómo las catástrofes podían dar lugar a leyendas de ciudades perdidas y poderosos imperios desaparecidos bajo las olas. Pero, ¿qué pasa con las teorías que aparecen constantemente sobre la Atlántida? Muchas de ellas se basan en especulaciones sin evidencia científica sólida. Es importante distinguir entre la leyenda y las interpretaciones pseudocientíficas que a menudo la distorsionan, añadiendo elementos fantásticos sin base real. Tú debes ser crítico y analizar la información que encuentras, buscando siempre fuentes confiables y métodos rigurosos. Recuerda que la pseudociencia se caracteriza por presentar ideas como científicas sin el rigor de la metodología científica. Se suelen utilizar argumentos emocionales en lugar de evidencia empírica, y a menudo se recurre a la desinformación para apoyar las teorías. En el caso de la Atlántida, muchas afirmaciones pseudocientíficas se basan en interpretaciones sesgadas de textos antiguos o en la manipulación de datos arqueológicos. Por lo tanto, antes de creer en cualquier teoría sobre la Atlántida, analiza cuidadosamente las fuentes. Son académicas y respetadas, se basan en evidencia verificable, se utilizan métodos científicos rigurosos. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, es probable que estés ante una interpretación pseudocientífica. No te dejes llevar por ideas sensacionalistas sin fundamento. Y es que, aunque la existencia de la Atlántida sigue siendo un misterio, su impacto en nuestra cultura es innegable. Piensa en las novelas, películas y videojuegos que han utilizado la leyenda como inspiración. Desde historias de aventuras épicas hasta relatos de ciencia ficción, la ciudad perdida ha cautivado la imaginación de millones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sigue tan presente en nuestro imaginario colectivo? La Atlántida ha servido como metáfora de una civilización avanzada y perdida, a menudo representando el poder y la grandeza, pero también la decadencia y la destrucción. Es un reflejo de nuestros propios miedos y deseos, de la búsqueda de un pasado glorioso y la advertencia de un futuro incierto. Su misterio, precisamente, es lo que la hace tan atractiva. ¿Qué te parece a ti? En la literatura, la Atlántida ha inspirado innumerables historias, desde las obras clásicas hasta la fantasía moderna. En el cine, ha dado lugar a películas de aventuras y ciencia ficción espectaculares. Y en los videojuegos, se ha convertido en un escenario ideal para explorar mundos fantásticos y misterios antiguos. ¿Recuerdas alguna película o libro que haya usado la leyenda de la Atlántida? Así que, ¿qué te queda después de explorar la leyenda de la Atlántida?
Un misterio, sí, pero también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. La búsqueda de una civilización perdida nos habla de nuestro anhelo por lo desconocido, por el pasado glorioso, o quizás por una versión idealizada de nosotros mismos. Esa búsqueda, esa fascinación, es tan real y tangible como cualquier otra parte de nuestra historia. La Atlántida, aunque posiblemente ficticia, nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones. Piensa en las grandes potencias del pasado, ¿dónde están ahora? Su recuerdo, como el eco de una leyenda, nos sirve como advertencia y como lección. Nos impulsa a valorar lo que tenemos y a preguntarnos sobre nuestro propio legado, sobre qué huella dejaremos en el mundo. Quizás la Atlántida nunca existió como Platón la describió, pero su leyenda persiste. Esa persistencia, esa capacidad de trascender el tiempo y las culturas, nos dice algo importante sobre el poder de las historias, sobre la forma en que moldeamos y entendemos nuestro mundo a través de narrativas, algunas basadas en hechos, otras en pura imaginación. Pero todas, de alguna manera, nos ayudan a comprender quiénes somos. Vale, ya hemos explorado la leyenda, pero seguro que te quedan dudas. ¿Era Atlántida una isla real? Muchos creen que Platón la usó como alegoría, una advertencia sobre el poder y la corrupción. Otros buscan pruebas arqueológicas, pero hasta ahora, nada concluyente. ¿Existió realmente una civilización tan avanzada? Esa es la gran pregunta, ¿no? Otra pregunta frecuente: ¿dónde estaba Atlántida? Las teorías varían desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Incluso algunos piensan que estaba en la Antártida. La falta de evidencia física hace que cualquier ubicación sea especulación. Piénsalo, la búsqueda misma es parte del misterio, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Atlántida? Según Platón, fue destruida por un cataclismo natural. Pero, ¿fue un tsunami, una erupción volcánica, o algo más? La leyenda deja espacio a la imaginación y a múltiples interpretaciones. Quizás, la verdadera catástrofe fue la propia decadencia de la civilización, una lección para nosotros. Espero que hayas disfrutado de este viaje a la Atlántida. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la historia? Déjame tu opinión en los comentarios.